Muy bien. Entonces, como estábamos viendo en la temporada de Sukkot, Jesús habita en medio de nosotros. Sí, Él es el Dios que siempre ha buscado habitar en medio de nosotros, pero no solo habita ahí, o sea, no es que el Señor simplemente está ahí, se cruza de brazos y se queda mirándonos, sino que Él es el Dios que se comunica, Él es el Dios que habla. Él es el Dios que guía. Él es el Dios que dirige. Y hoy nos vamos a enfocar en esa parte. Nos vamos a enfocar en profundizar un poco más lo que tanto nosotros hablamos y tanto predicamos y tanto anunciamos. Y es que nosotros podemos oír su voz. Pero es necesario que este sea un tema que nosotros reiteramos una y otra vez, porque además es uno de esos temas que marca nuestro ministerio. Si nosotros revisamos la Biblia, encontramos que todos los problemas que se resolvieron en la escritura se resolvieron porque Dios habló, porque Dios dio una instrucción, porque Dios dio una respuesta. No existe una sola situación descrita aquí que nos haya solucionado si no fue por la intervención de la voz de Dios. O sea que eso nos permite concluir que definitivamente, más que cualquier cosa, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Más que cualquier cosa, nosotros necesitamos entender sus caminos. Y Él ha prometido que Él nos hará entender el camino por el cual nosotros debemos andar. Yo creo que la mayoría hemos leído eso y lo hemos escuchado en los salmos. Él ha prometido que nos hará entender el camino por el cual debemos andar. Entonces, amados, este tema de escuchar la voz, de ser una iglesia profética, de ser un pueblo entendido, de ser capaces de hablar de parte de Dios. Ya sabemos que profetizar es hablar en la tierra lo que se habla en los cielos. Este tema lo seguiremos tocando con cierta frecuencia porque es un entrenamiento en el que nosotros debemos estar constantes. No podemos desfallecer y no podemos ponerlo ahí como quien pone una fotografía en la pared de la casa y ya, la fotografía está ahí y se vuelve paisaje. Este es un tema que no se nos puede volver paisaje, es un tema en el que tenemos que crecer, en el que nos tenemos que fortalecer y me atrevo a decir que a veces es un tema con el que nos tenemos que reconciliar, porque yo sé que hay gente que se tiene que reconciliar con este tema. Lo consideraron, se movieron en el tema, se decepcionaron, se cansaron, dieron un paso hacia atrás, por la razón que sea, pero nos tenemos que reconciliar con el tema de escuchar la voz de Dios y hablar lo que viene de parte de Dios. Vamos entonces a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Voy a leer esto en la Biblia de las Américas. Segunda de Pedro, versículo 18 inicialmente, quiero poner un contexto. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando Pedro acá? De la transfiguración. ¿Se acuerdan ese momento de la transfiguración y que el Padre vuelve y afirma la identidad del Hijo? Y el Hijo muestra su gloria, porque el Señor Jesús resplandeció, sus vestiduras resplandecieron. Entonces Pedro aquí está diciendo, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Ok? Entonces ese fue el momento de la transfiguración. ¿Por qué está Pedro hablando de esto? Por lo que viene en el siguiente versículo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día se despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Verso 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura
es asunto de interpretación personal. Es decir, esto no fue escrito solo para una persona o para otra persona. La escritura fue entregada y está abierta para todos los que busquemos a Dios. Y Dios habla a la iglesia. Por eso en 1 Corintios 14 dice que cuando uno profetiza, los demás juzguen. Porque los demás no podemos quedarnos con que alguien diga, Dios me dijo esto a mí y esto es así, tiene que ser así porque Él me lo dijo a mí. Si un profeta es verdadero, el profeta o el hermano, recuerde que no es necesario ser profeta para profetizar. Aquel que está dando una palabra profética tiene que estar dispuesto a ser examinado por los demás. Obviamente que ese examinar implica que cuando se termina la reunión o cuando la persona dijo la palabra, uno dice, ok, yo voy a sopesar esta palabra, voy a estar meditando en ella y Dios va a confirmará ese mismo día, al otro día, en el transcurso de la semana o en ese momento, en ese mismo instante, diferentes testigos dirán, amén, esta es una palabra que pega fuerte en mi espíritu. Entonces, claro, como dice la escritura, si por boca de 2 o 3 testigos se confirma un asunto, es porque realmente es así. Entonces, básicamente a eso se refiere cuando está escrito que ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. El Espíritu de Dios debe poner ese convencimiento en varias personas. Uno no puede decir que en todas, porque entonces sería casi imposible decir que lo que se predica o se dice es verdad, porque siempre lo que yo, Alejandro Gil, predique o lo que el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista X o Y prediquen, siempre habrá al menos una persona que se opone a ese mensaje. Entonces tampoco estoy diciendo que todos los oyentes lo tienen que aprobar. También hay un diseño bíblico que dice que por boca de 2 o 3 testigos un asunto se definirá, se dará por sentado que es así. Y el Espíritu Santo se encarga de que haya una palabra que cuando se mueve en una congregación, en un pequeño grupo, en un auditorio, es una palabra que resuena en el espíritu de varias personas. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de confirmar la palabra. Recordemos que dice la Biblia en Romanos 8 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una de las capacidades, de los atributos del Espíritu Santo. Él nos confirma cosas, Él nos convence, Él nos explica, Él nos afirma en las cosas que vienen de parte de Dios. Él es el que nos ayuda a entender si viene de Dios o viene de la carne o viene del mundo o viene del maligno. Es el Espíritu. Entonces, por eso aquí aflora la frase que tanto decimos, es necesario que andemos en el Espíritu. Vamos a volver a leer acá algo. Versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Entonces, cuando viene un mensaje de parte de Dios, uno de los requisitos es que tiene que estar alineado, obvio, viene de parte de Dios, pero estamos explicando. Cuando te dan una palabra o cuando recibas una impresión, porque es que cuando Dios habla no es solamente cuando alguien te da una palabra. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos adorando, tal vez alguien sintió que Dios le habló a través de la adoración. O cuando alguien está predicando, hay personas que sienten que más allá de la enseñanza del pastor, Dios le está hablando directamente. Entonces, cuando nosotros tengamos la percepción de que Dios nos está hablando, cuando soñemos algo, cuando nos profeticen algo, debe estar alineado con la palabra de Dios. Y esta es la palabra profética más segura. Luego dice, a la cual hacéis bien en prestar atención. Y esta es la analogía que me interesa que analicemos. Prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Cuando estamos en un lugar oscuro o cuando no vemos muy bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos una lámpara, necesitamos una linterna.
Necesitamos poner luz para que nosotros sepamos por dónde vamos a caminar. Uno no necesita ni siquiera una lámpara que ilumine todo alrededor y que ilumine hasta el fondo, allá, la puerta, la montaña, 1 kilómetro más allá donde yo tenga que llegar. No. Yo necesito que la palabra profética más segura sea una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿No le recuerda esto un texto que está en los Salmos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es una luz que me permite dar el paso que sigue. Y yo avanzo y esa luz avanza y me muestra el paso siguiente y me muestra una parte del camino, pero no me muestra todo el camino. La palabra profética, la voz de Dios funciona de esa manera. Dios se encarga de que venga una voz de revelación, una luz de revelación que me permite dar el paso siguiente y luego el paso siguiente y el paso siguiente. Eso me ayuda a tener un vínculo con Dios, un vínculo constante, depender de Él. Yo no me puedo quedar con la palabra que Él me da hoy. Hoy tengo una palabra de Él, pero mañana necesito otra palabra de Él. Por eso todos los días leemos la Biblia. Por eso todos los días oramos, porque todos los días hay un momento oscuro. Porque todos los días tenemos necesidad de que su voz nos dirija. Entonces, en sí misma la Biblia es una palabra profética. Todo lo que hay aquí es profético porque aquí se comunica lo que se estableció en el cielo primero y luego se manifestó en la tierra y por eso se escribió. Un ejemplo está en Hechos capítulo 2, donde precisamente Pedro está predicando. Interesante porque Pedro nos está diciendo, esta es la palabra profética más segura, nos está enseñando que hacemos bien en hacer caso a esta palabra como una lámpara, ¿cierto? Que guía nuestro camino en un lugar oscuro. Y en Hechos capítulo 2, Pedro empieza a predicar y hace su primera gran predicación en la que se convierten 3,000 personas, específicamente 3,000 hombres. Sabemos que la Biblia siempre habla primero de los hombres convertidos, sin contar mujeres y niños. Y en esa gran predicación, en el versículo 15, él está explicando que las personas que están ahí hablando en lenguas, que posiblemente se están riendo, que están mareadas, porque una persona que habla en otro idioma, eso no da apariencia de borrachera. Entonces, si dice que la gente creía que estaban borrachos, es porque ellos no solo era porque hablaban en lenguas, sino por la forma en que ellos se estaban comportando. Estaban embriagados, pero en el espíritu. Entonces, él explica eso en el versículo 15. Y ya en el 16 dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces, el apóstol Pedro podría decir, lo que pasa es que el Señor en este momento me está diciendo esto y aquello, y expresarlo en palabras propias, pero Pedro inmediatamente toma la escritura y por medio de la escritura hablará en la tierra lo que se está diciendo en el cielo, y dice, y sucederán los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, como por ejemplo hoy, y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es interesante que Pedro haya citado todo este pasaje, siendo que como tal la iglesia primitiva apenas estaba comenzando, pero Pedro tiene que citar toda la profecía de Joel para que la gente pueda entender que de toda esa profecía hay una parte que se está empezando a manifestar, pero es necesario conocer toda la palabra.
Esto es bien importante porque, por ejemplo, si Pedro no conociera las escrituras, entonces Pedro no hubiera podido dar esta palabra, no hubiera podido profetizar el mensaje de Dios a través de esta palabra, porque él no solo está explicando lo que está sucediendo en ese momento, él está profetizando lo que seguirá sucediendo a partir de ese día, porque ese es el día en el que se empieza a manifestar toda una palabra profética que se tendrá que cumplir de principio a fin. Esto es Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21. Entonces, amados, esa es la importancia de confiar en la palabra profética más segura. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que la fe viene por el oír? ¿Quién no ha experimentado que su fe aumenta y su fuerza en el espíritu aumenta cuando le dan una palabra? Pero recordemos que el versículo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea, palabra que venga de su parte, pero de manera más específica se refiere a la palabra que él ha entregado. Por eso las personas que den palabra, los que sean profetas, los que sean evangelistas, los que sean maestros, en fin, los que sean obreros, misioneros, hermanos en Cristo, que en el momento estén profetizando, estén dando un mensaje de parte de Dios, todos debemos procurar que ese mensaje esté sostenido y esté guardado, esté envuelto en esto, en la escritura, en lo que el Señor ya nos entregó. Obvio que la Biblia no tiene versículos con palabras textuales sobre cosas que Dios nos quiere decir en todo tiempo. Pero le puedo asegurar que cualquier palabra profética que a uno le dan siempre estará relacionada con un texto bíblico. Es casi imposible decir que el Señor te manda un aviso, te manda una palabra y que la situación de la que Dios está hablando o lo que Dios te está profetizando por medio de alguien no se puede enlazar con ningún texto bíblico. Yo diría que es imposible que eso suceda, porque la palabra de Dios tiene cobertura para todos los asuntos de nuestra vida. Vuelvo y repito, aunque no lo tenga con palabras textuales, sí tiene enseñanza, historia, revelación, etcétera, que está conectado con lo que nosotros necesitamos recibir hoy o mañana o cualquier otro día de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y bueno, podríamos hacer un estudio mucho más profundo, pero con esto estoy retomando una enseñanza, estoy retomando algo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Y es que nosotros tenemos que estar siempre listos para escuchar la voz de Dios. Pero si no adoramos en casa, si no tenemos intimidad con Dios, si no oramos, si no escudriñamos la escritura, créanme que será muy difícil que escuchemos la voz de Dios. Y mucho más difícil será que la palabra que entreguemos sea una palabra confiable. Pero si nosotros estamos acostumbrados a tener comunión con el Señor, a practicar la presencia de Dios en todo momento, en todo lugar, si oramos en el Espíritu con frecuencia, si escudriñamos la palabra todos los días, cumpliendo lo que dice el Salmo 1 del 1 al 3, en fin, si nosotros andamos en el Espíritu, cada día nuestro oído espiritual está más afinado para identificar la voz de Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. No podemos seguir esperando a que nos hable el profeta. No podemos seguir esperando a que nos digan, es que tú tienes el don de palabra de ciencia, es que tú tienes el don de palabra de sabiduría, es que tú tienes el don de profecía o el ministerio de profeta. Ahí vamos a morir locos si creemos que tenemos que esperar que nos digan eso para poder empezar a escuchar la voz de Dios. Jesús dijo claramente, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen.
Amados, la solución a nuestros problemas es escuchar la voz de Dios. Así de sencillo. La solución a nuestros problemas es escuchar la voz de Dios. No importa nuestro nivel, porque nada detiene a Dios. No es que Dios le habla, pero a los pastores. No es que Dios le habla, pero a los que han hecho escuelas proféticas. No es que Dios le habla, pero a los que llevan más de 5 años en la iglesia. No. Dios le habla a cualquiera y Dios se hace entender. Ese es uno de mis principios favoritos en este tema profético. Dios se hace entender. Totalmente. Dios se hace entender. Dios habla a veces en voz baja, a veces en voz alta. Él a veces es un silbo apacible, pero a veces es un estruendo, es un fuerte viento. Pero Él siempre se hará entender. Entonces nosotros debemos tener esa convicción y debemos ser personas que permanecemos dispuestas a que Dios nos hable. Cada que tú vayas a leer la Biblia, ten la conciencia de que tú no estás leyendo la Biblia como un estudiante que lee un libro para aprender. Suena contradictorio, pero esa es una de las cosas que hacemos salir a la Biblia. Pero realmente lo principal que nosotros tenemos que hacer cuando abrimos la Biblia es: estoy listo para escucharte, Señor, lo que me tengas que decir. Porque esto se trata de tener comunión con el Señor. Voy a terminar con algo. En próximos días voy a citarlos a una reunión extraordinaria en semana, porque el cumplimiento del mandato del discipulado en la Biblia es para todos, ¿cierto? Pero bueno, no todos están convencidos de eso y no todos están dispuestos a obedecerlo. Entonces, en próximos días haré una convocatoria para que los que ya entendieron que eso es un mandato de Dios, una ordenanza, y que nuestro llamado realmente es a ser nosotros discípulos y a ser discípulos. Entonces, las personas que saben esto entrarán en esa reunión y estarán atentas. Y uno de los aspectos que dirigen un discipulado mucho más preciso y mucho más acertado es escuchar la voz de Dios. Le voy a poner un ejemplo para adelantarle parte del asunto. Cuando Felipe se encontró con el etíope, Felipe siguió un manual de discipulado para hablarle a para hablarle al etíope, perdón. Felipe cogió el paso número 2, el paso número 3 y el paso número 4 para explicarle el evangelio al etíope. Yo lo que veo en la Biblia es un Felipe que ya conocía la palabra. Todo discípulo debe ser conocedor de la palabra. No la tenemos toda memorizada, no nos la sabemos toda, pero como discípulos nos estamos alimentando constantemente, ¿cierto? Entonces Felipe se encuentra con el etíope y el etíope le hace una pregunta, ¿sí? O más bien Felipe es el que abre con la pregunta, sino que el etíope le manifiesta que él, ¿cómo entenderá si no hay quien le explica? Y luego le pregunta sobre el pasaje de Isaías que él estaba leyendo. Y él le pregunta si ese pasaje de Isaías estaba hablando del Mesías o de otra persona. ¿Qué le tocó a Felipe? Felipe comienza a dar una impartición de palabra al etíope partiendo de la escritura que estaba leyendo el etíope. Ahí hay mucha revelación. Entonces, Felipe, como un buen discípulo lleno del Espíritu, habla el Evangelio, habla el mensaje de Dios desde el punto de partida en el que está el etíope, según su condición, según su nivel de entendimiento y según la palabra a la que tenía acceso en ese momento. Esto es para que entendamos que discipular bien, más que tener una estructura, es escuchar la voz de Dios y saber que le tengo que enseñar a esa persona en ese momento específico de su vida y que yo tengo que echar mano
de lo que ya he aprendido de mi experiencia con Dios y de la palabra de Dios en el camino que yo he transitado. Entonces, por eso es importante, amados, que este tema de escuchar la voz de Dios, nosotros seamos como más intencionales, ¿sí? Porque de pronto se nos volvió en que, pues es que es escuchar la voz para darle una palabra a la gente, ¿cierto? En el fondo del corazón, a algunos tal vez nos sucedió para impresionar a la gente en el nombre de Jesús. Pero no necesitamos escuchar la voz de Dios para impresionar a la gente en el nombre de Jesús. Necesitamos escuchar la voz de Dios para vivir. Así es sencillo. Usted quiere vivir, usted quiere andar en el propósito, usted quiere que el reino de Dios se manifieste en su vida, escuche la voz de Dios. Porque la voz de Dios es lo que dirige todo. Y la voz de Dios se manifiesta de muchas maneras, como ya lo hemos hablado. Vamos a hacer un ejercicio. Ya no voy a predicar más. Vamos a hacer un ejercicio, porque esa es la idea. Los discípulos vivimos la palabra, practicamos la palabra. Yo voy a poner 2 canciones. Estas canciones tienen su letra escrita. Pónganme atención a esto. Yo voy a poner 2 canciones. Son 2 canciones bíblicas. No son 2 canciones bonitas nada más, son bíblicas. Listo. El Señor me ha dado esta instrucción y para ser consecuente con lo que acabo de predicar, entonces necesitamos hacer este ejercicio con 2 canciones bíblicas. Ahora, Dios tampoco depende de eso. Usted puede estar viendo el boletín del consumidor y con algo que digan ahí en ese programa, el Señor le puede hablar a usted. Porque Dios se hace entender, pero para esta activación profética y para nosotros refrescar el entendimiento y el ejercicio profético, hoy necesitamos ver y escuchar 2 canciones bíblicas. Entonces, generalmente en las activaciones proféticas uno da 3 pasos. El primer paso es recibir de parte de Dios, ¿cierto? El segundo paso es interpretar. Yo lo hago acá, pero es un tema más, es del espíritu. Interpretar lo que recibo de parte de Dios. Y el paso 3 es saber a quién le entrego esa palabra que recibí e interpreté en mi espíritu. Entonces, vamos a hacer durante la canción los 2 primeros pasos. No lo hagan desorden. ¿Cómo así, pastor, que en desorden? Sí, en desorden es que usted va a estar viendo la letra de la canción y va a estar pensando es a quién le va a entregar la palabra. No, vamos a movernos en orden. El orden es, Señor, ¿qué me estás diciendo? Segundo, Señor, ¿cuál es el mensaje que yo voy a entregar? O sea, a través de estas 2 canciones tú vas a recibir muchas cosas. Es palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, ¿cierto? ¿Por qué con canciones? No sé, posiblemente tenga que ver con ese principio profético que aprendemos a través de Eliseo, cuando él dijo que necesitaba un tañedor, un intérprete de instrumento, para que le hablara al Señor y él poder dar una respuesta que 3 reyes esperaban de él con respecto a una guerra. Pues básicamente esto lo vamos a hacer hoy así porque es a lo que el Señor me está dirigiendo, pero me imagino que una de las razones es esa, porque sabemos que la música, la adoración, eso viene de arriba y es espiritual, no es solo un tema así como que hay artístico, terrenal, no. Entonces, cuando estemos recibiendo estas 2 canciones, yo les aconsejo que tomen nota. No que escriban toda la letra de la canción, sino que cuando usted sienta que se dijo algo en esa canción y que ahí está el mensaje, usted anote esa frase. Las canciones, usted sabe que repiten estrofas, repiten coros, entonces la canción va a dar una y otra vez el mensaje. Y usted va a anotar la frase, ¿cierto? La palabra, no sé qué le va a entregar el Señor a cada uno. Entonces recuerde, lo primero es, Señor, es el qué me estás entregando. Apunte.
Luego la interpretación. ¿Cómo convierto esto en un mensaje? Entonces, esta estrofa, esta frase, esta canción, ¿cómo la interpreto? ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que dar? ¿Ok? Y usted apunta cuál es el mensaje que tiene que dar. Y ya cuando paremos las canciones, yo le voy a explicar cómo es la entrega del mensaje. Pastor, ¿es un mensaje de cada canción lo que voy a recibir? Yo no sé. Puede que usted reciba solo de la primera, puede que usted reciba solo de la segunda o puede que reciba de las dos. Son cortas, entre las dos canciones suma como 7, 8 minutos. Entonces no se me angustie, no es algo muy largo. Pero por favor disfrútelo, disfrutemos esta activación profética. Básicamente estamos haciendo discipulado en este momento. Yo necesito impartir en ustedes lo que Dios imparte en mí. Lo que yo he aprendido de otros, yo lo estoy compartiendo con ustedes hoy a través de este ejercicio. Entonces, denme un momentico, voy a buscar las canciones. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que podamos fluir. Obviamente, entre más nos acostumbremos a estar atentos a la voz de Dios y andando en el Espíritu, pues uno necesita detenerse a hacer este tipo de oración. Bueno, y muy importante, voy a apagar la grabación porque ya el tema se acabó. Y esto es pan que se sirve en la mesa de los que asisten al banquete. Entonces, los que no estaban conectados en este momento, pues después tendrán otra oportunidad de disfrutar una activación profética. Así que bendiciones para los que vieron este mensaje grabado.